Objetivo: RITE, eficiencia energética, seguridad y atender el bienestar e higiene de las personas. El RITE se aplica en instalaciones térmicas fijas de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS para bienestar de las personas. También se aplica a las interconexiones urbanas y sistemas automáticos de control. Prevalece primero Ecodecret antes que RITE y CTE. Combustible de origen fósil sólido prohibido en instalaciones nuevas y reformas. Revisión eficiencia energética cada 4 años. Inspección de eficiencia total de instalaciones mayores a 70 kilovatios cada 15 años. Entrada en vigor RITE 1 de marzo de 2008. Se considera reforma, sustitución o cambio de caldera o energía utilizada. No se aplica RITE en procesos industriales, agrícolas u otro tipo que no atienda a la demanda térmica e higiene de las personas. Procesos industriales no. No son de reglamento las guías de aplicación, especificaciones, etc. Menor de 5 kilovatios nada de nada. Mayor de 5 kilovatios menor de 70 kilovatios memoria técnica. Mayor de 70 kilovatios proyecto. ACS menor de 70 kilovatios no necesita nada, ni memoria ni nada. Pruebas de instalación se efectuarán por empresa instaladora. Las pruebas se harán en presencia director de obra o en quien delegue. Realizada las pruebas se suscribirá el certificado de la instalación. Las preinstalaciones no se registran. En Cataluña el titular solicita la energía, aunque RITE diga lo contrario. El titular es responsable de la instalación en el momento de la recepción provisional. Mayor de 5 kilovatios libro de mantenimiento y uso menor de 70 kilovatios. Contrato de mantenimiento mayor de 70 kilovatios. Director de mantenimiento mayor de 5.000 kilovatios en calor y mayor de 1.000 kilovatios en frío. Director de mantenimiento y contrato de mantenimiento para calefacción o refrigeración solar mayor de 400 kilovatios. Registros de mantenimiento conservar mínimo 5 años. Validez del certificado de mantenimiento 1 año. Aceptable, defectos leves, reparar antes de 3 meses. Condicionada, defecto grave defecto leve por segunda vez. Condicionada, instalaciones nuevas no podrán entrar en servicio hasta reparar el defecto, instalaciones en servicio tendrán que repararse antes de 6 meses. Negativa, defecto muy grave. Instalaciones nuevas no podrán entrar en servicio hasta la calificación aceptable, instalaciones en servicio se suspenderá el servicio hasta la calificación aceptable. Defecto muy grave, peligro inmediato para personas, bienes o medio ambiente. Defecto grave, no supone peligro inmediato para personas, bienes o medio ambiente, pero reduce la utilización de la instalación o reduce la utilización de energías renovables o aprovechamiento energía residual. Defecto leve, no influye en el funcionamiento ni peligro para personas, etc. Temperatura operativa en verano es, de 23 a 25 grados centígrados, la humedad 45% 60%. Temperatura operativa en invierno es, de 21 a 23 grados centígrados, en humedad, entre 40% y 50%, mínimo 35% en corto periodo de tiempo. Para dimensionamiento, diseño, de calefacción temperatura cálculo 21 grados centígrados y refrigeración 25 grados centígrados. Temperatura de aire piscinas climatizadas se mantendrá entre 1-2 grados centígrados mayor que el agua con un máximo de 30 grados centígrados y menor de 65% humedad. Ventilación viviendas, HS3 repito HS3. Concentración CO2 media anual menor de 900 ppm. Cuando no se conoce la media anual de CO2 exterior se considera 400 ppm. Comedor, sala estar, en función número de dormitorios. 6 litros por segundo quadrado, 1 dormitorios. 8 litros por segundo quadrado dormitorios. 10 litros por segundo 3 o más dormitorios. 8 litros por segundo dormitorios principal. 4 litros por segundo resto dormitorios. En las cocinas se dispondrá de extracción independiente a la ventilación. Caudal mínimo 50 litros por segundo. Trasteros y zonas comunes 0,7 litros por segundo. Aparcamientos y garajes, 120 litros por segundo por plaza. Almacenes de residuos, 10 litros por segundo metro cuadrado. Algunas definiciones del RITE. Calidad de aire interior IDA. IDA, 1, 20 litros por segundo por persona, óptima calidad hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. IDA, 2, 12,5 litros por segundo por persona, buena calidad oficina, residencias, aulas enseñanza, piscinas, etc. IDA, 3, 8 litros por segundo por persona, calidad media bares, hoteles,
restaurantes, etc. Ida, 4, 5 litros por segundo por persona, baja calidad parkings. Doblar cantidad litros por segundo. Se puede fumar o se permiten humos. Selección de filtros para aire exterior depende de ODA e IDA. ODA, 1, aire puro, se ensucia temperatura oralmente, polen. ODA, 2, aire con concentraciones altas de partículas y barra diagonal o gases contaminantes. ODA, 3, aire con concentraciones muy altas de partículas, ODA 3P, y barra diagonal o gases contaminantes, ODA 3G. Prefiltros, se instalan en la entrada exterior para proteger filtros, no sustituyen a los filtros. Aire extracción AE. AE, 1, bajo nivel de contaminación proceden del local y personas. AE, 2, moderado nivel de contaminación locales donde no está prohibido fumar. AE, 3, alto nivel de contaminación locales con productos químicos como laboratorios, cocinas industriales, habitaciones destinadas a fumadores. AE, 4, muy alto nivel de contaminación aire perjudicial para la salud como campanas, parkings, locales fumadores uso continuo. Aire AE, 1 puede ser retornado a locales. Aire AE, 2 no puede ser retornado a locales, pero sí como transferencia a locales de servicio, aseos, parkings. Aire AE, 3 y AE, 4 no pueden ser retornados y conducto independiente de evacuación. Caudal extracción locales servicio mínimo 2 dm3/s por metro cuadrado superficie. Prohibido preparar agua caliente con condensado o vapor procedente de calderas. Piscinas temperatura del agua entre 24 grados centígrados y 30 grados centígrados en el centro de la piscina. Caudal ventilación piscinas, 2,5 dm3/s por metro cuadrado de lámina de agua y playa. Se puede instalar energía convencional en acumuladores instalación renovable siempre que se justifique que no supone disminución de aprovechamiento de la renovable. Antes de la construcción del edificio, en proyecto o memoria, se tendrá en cuenta el aprovechamiento de la energía residual o renovable. Cuando un edificio se reforme se propondrá el reemplazo de equipos de combustibles fósiles por otros de energía residual o renovable. Rendimientos generadores según requisitos en los reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes. Si un generador tiene potencia superior a la marcada por el reglamento europeo, el rendimiento como mínimo igual a las máximas reglamentadas. La potencia de los equipos de frío o calor se ajustarán a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas. Cálculo cargas térmicas invierno, temperatura seca correspondiente al percentil del 99%. Cálculo cargas térmicas en verano, temperatura seca y húmeda correspondiente al percentil del 1%. Los generadores se conectarán en paralelo y se han de poder independizar. Los equipos que conectan con las redes urbanas tendrán la consideración de generadores de calor o frío. Caldera de huesos aceituna o cáscara frutos secos rendimiento mínimo 80% a plena carga, si la caldera es para calefacción local y cocinas que el rendimiento mínimo 65%. Se prohíbe la instalación de calderas de tipo atmosférico y de calentadores tipo B, atmosféricos, hasta 70 kilovatios. Salvo si se sitúan en sala calderas. Solo calentadores atmosféricos se pueden situar en exterior. Los emisores de calor se calcularán para temperatura máxima de 60 grados centígrados. Mayor 400 kilovatios mínimo 2 o más generadores, excepto biomasa. Menor de 400 kilovatios mínimo un generador y si hay ACS potencia de ACS mayor o igual que la potencia 1 grados etapa. Generadores atmosféricos a gas tipo modular se considera un generador si no hay sistema automático de independización del circuito hidráulico. Regulación de quemadores. Combustible gaseoso siempre modulantes. Combustible líquido menor o igual a 70 kilovatios pueden ser de 1 o 2 marchas siempre justificado. Combustible líquido mayor 70 kilovatios siempre modulantes. Para el dimensionado de ACS se tendrá en cuenta E4, HS4, UNE 128313. Los termos y depósitos agua caliente cumplirán pérdidas máximas según reglamento de diseño ecológico. En los acumuladores de energía renovable se podrá instalar sistema de energía convencional si no se disminuye el aprovechamiento de la energía renovable. En generadores de frío la parcialización de la potencia deberá obtenerse preferiblemente con continuidad. Para instalaciones frío mayor 70 kilovatios la parcialización será como mínimo de 4 escalones de potencia, siendo el mínimo escalón como máximo del 25%. Los equipos geotérmicos superior a 70 kilovatios deberán tener como mínimo 2 escalones de potencia.
Condensadores frigoríficos se dimensionan mayor 3 grados centígrados temperatura seca del nivel percentil mínimo. Condensadores reversibles temperatura de diseño menos 2 grados centígrados temperatura húmeda del nivel percentil mínimo. Torres refrigeración mayor 1 grados centígrados temperatura húmeda del nivel percentil mínimo. UNE 100.030, torres 2 metros por encima y 10 metros de distancia alejado de ventanas y tomas de aire. Aislamiento en tuberías. Aislamiento en tuberías. Cuando la temperatura sea inferior a la del ambiente. Cuando la temperatura del fluido sea mayor 40 grados centígrados en locales no calefactados. Cuando tuberías y equipos instalados en el exterior, la terminación con protección contra la intemperie. Para evitar congelación del agua podemos poner anticongelante, circulación del fluido, aislamiento según UNE en ISO 12241, traceado de la tubería excepto en sistemas solares. Pérdidas térmicas máximas por aislamiento 4% de la potencia que transporta. Para determinación aislamiento menor o igual a 70 kW uso de tablas, para mayor 70 kW se debe usar método alternativo. Conductividad térmica de tuberías 10 grados centígrados y 40 mK. Aislamiento para tuberías en funcionamiento todo el año, red de ACS, mayor 5 mm. Tuberías de longitud menor de 10 m empotrada y diámetro menor de 25 mm. El aislamiento permitido podrá ser 10 mm evitando condensaciones. En general aislamiento mínimo 20 mm. Espesor aislamiento conductos de aire de potencia menor de 70 kV en interiores 30 mm y en exteriores 50 mm. Ramales finales de conducto menor de 5 metros, el espesor mínimo conducto 13 mm si hay impedimento físico. Red de retorno se aislará si pasa por exterior o locales no calefactados. Las tomas aire exterior se aislarán para evitar condensaciones. Conductos instalados en exterior, la terminación final con protección suficiente contra la intemperie. Las baterías de refrigeración se diseñarán con velocidad frontal que no origine arrastre de gotas. Prohibido el separador de gotas en las baterías. Equipos transporte de fluidos cumplirán Reglamento Europeo Diseño Ecológico. La selección de equipos se hará de forma que el rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. Los emisores térmicos se dimensionarán para temperatura de calefacción menor de 60 grados centígrados y para refrigeración mayor 7 grados centígrados. En las redes de tuberías, se diseñarán teniendo en cuenta el horario funcionamiento, longitud hidráulica, tipo unidades servidas y también, se conseguirá equilibrado hidráulico en fase diseño empleando válvulas equilibrados si fuera necesario. En edificios de nueva construcción, si es viable, control independiente temperatura ambiente por cada local. Se instalará en calefacciones válvulas termostáticas dormitorios, salón, comedor excepto donde se sitúe el termostato. Cuando se usen válvulas termostáticas se adaptará la instalación para mantener el caudal mínimo. Método IDA, C6, se empleará en locales de ocupación variable como teatros, cines, etc. Funcionamiento de la ventilación en función del número de personas. Control mínimo en instalaciones centralizadas ACS Berry Important People. Control temperatura de acumulación. Control temperatura punto más alejado del acumulador. Control para hacer choque térmico. Control diferencial para instalaciones energía solar. Control de seguridad para los usuarios. Cuando instalación no residencial mayor 290 kV deberán estar equipados con sistemas de control automatizados. Para edificios residenciales podrán equiparse con monitorización electrónica, funcionalidades de optimización de la producción. Los sistemas de control se configurarán para las condiciones de bienestar con consumo mínimo de energía. Contabilizer consumos. Instalación que dé servicio a más de un usuario. Sistema reparto gastos. En caso de red urbana los usuarios tendrán contadores a precios razonables. Cada edificio conectado a red urbana dispondrá contador energía en intercambiador general. Instalaciones de energía solar de mayor 14 kW, mayor 20 m², sistema medida energía final suministrada. Mayor 70 kW registro combustible y electricidad independiente resto edificio. Mayor 70 kW centrales generación calor o frío sistema medición energía térmica generada. Mayor 70 kW en refrigeración registro de consumo de la central de forma independiente. Bombas y ventiladores mayor 20 kW eléctricos registrar horas funcionamiento. Generadores frío o calor mayor de 70 kW registrar horas de funcionamiento. Compresores frigoríficos mayor 70 kW registrar número de arrancadas.
Generadores que dispongan de entrada de energía eléctrica renovable dispondrán de contador independiente para contabilizar esta energía de forma diferenciada. Sistema todo aire mayor 70 kW enfriamiento gratuito por aire exterior, free cooling. Sistema agua-aire enfriamiento gratuito a partir de agua de torre. Sistema aire-agua enfriamiento gratuito a partir de baterías en serie con el evaporador. Recuperación de energía cuando caudal ventilación mayor de 0,28 m3/s. Piscinas, recuperación de aire mínimo 50% y pescales 180. Recuperación en función del caudal. Estratificación locales gran altura mayor 4 metros. Verano igual a demanda térmica positiva, refrigeración favorecer. Invierno igual a demanda térmica negativa, calefacción combatir. Zonification. Para obtener elevado bienestar y ahorro de energía. Se dividirá en subsistemas según orientación, uso, ocupación y horario de funcionamiento. Para que una bomba de calor se considere renovable rendimiento medio estacional, SPF, mayor 2,5. Prohibido calentar piscinas exteriores con energía convencional. No se permite mantener humedad local con uso de fluidos con temperatura S opuestas o procesos sucesivos de calentamiento y enfriamiento. Prohibido uso de combustibles sólidos de origen fósil en edificios de nueva construcción y reformas. Cuando se instale una instalación térmica se debe evaluar la eficiencia energética de la instalación. Generador calor dispondrá detector flujo salvo fabricante indique que no necesita circulación mínima. Generador tendrá detector de flujo, dispositivo interrupción en caso retroceso PDC, humos, y en caso la temperatura sea superior a la de diseño. De rearme manual. Enfriadoras tendrán a la salida evaporador interruptor flujo o presostato diferencial. El vaso expansión solar se dimensionará para 100% agua de captadores. Se considera sala de máquinas, local técnico, en potencia instalada térmica mayor 70 kW. Local técnico, sala calderas, únicamente elementos de su instalación. Almacén de combustible sólido. Riesgo bajo, menor de igual 3 m². Riesgo medio mayor de 3 m². Sala máquinas, sala máquinas, sala máquinas. Acceso normal no puede ser por techo o suelo. Dimensiones de la puerta serán suficientes y cerradura fácil abertura desde el interior. Cartel en puerta. Sala de máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio. No permitidas ventilaciones a locales cerrados. Eficaz sistema de desague por gravedad do bombeo. Cuadro eléctrico o interruptor general cerca puerta acceso. Interruptor general no cortará ventilación. Motores y transmisiones protegidos contra contactos accidentales. Conexión generador calor y chimenea accesible. Interior sala instrucciones para parada emergencia, dirección y teléfono mantenedor, dirección y teléfono servicio bomberos y responsable edificio, indicación extintores, esquema instalación. Iluminación mínima 200 lux uniformidad 0,5. Sala calderas, líquidos. O riesgo bajo 70 menor de potencia mayor o igual 200 kW. O riesgo medio 200 menor de potencia mayor S 600 kW. O riesgo alto mayor 600 kW. O máximo recorrido hasta una salida local, 25 metros. O vestíbulo independencia combustible líquido con resto edificio, solo para riesgo medio y alto. O extintores eficacia 21A13B. Un extintor exterior local cerca puerta acceso. En interior sala 1. O extintor cada 15 m en riesgo bajo y medio y cada 10 metros en riesgo alto. O resistencia fuego paredes y techos. Riesgo bajo, EI 90. Riesgo medio, EI 120. Riesgo alto, EI 180. Sala máquinas con calderas gas. O situadas nivel igual o superior a semisótano o primer sótano, todas las paredes por debajo de 60 centímetros. O cerramiento baja resistencia mecánica centésima parte volumen con un mínimo 1 m². Salida a exterior o patio mínimo de 2x2. Prohibido escaleras y huecos ascensor. Si se fracciona aumentar 10% superficie. Mínima superficie 250 cm². Prohibida entrada de gas por la pared de baja resistencia. O prohibido salida baja resistencia a patios con escaleras ni huecos ascensor. O instalación sistema corte de gas con válvula automática situada en exterior sala y cerrará en caso falta de suministro. Sala de máquinas de alto riesgo. O edificios pública concurrencia. O temperatura mayor 110 grados centígrados. O la sala tendrá cuadro eléctrico o interruptor general fuera de la sala cerca puerta.
Distancia máxima entre accesos y caldera 15 metros, salida. Distancia máxima entre accesos y caldera en locales alto riesgo y mayor 100 metros cuadrados 7,5 metros. Puerta acceso sala calderas 0,8 metros x 2 metros mínimo. Forma 0,6 metros x 8 metros mínimo. Equipos autónomos siempre en exterior. No se consideran sala calderas. Si se sitúa en zona tránsito franja. Separación de plus grand ou égal à 1 m. Desagües con gas más densos que el aire deben ir sellados, sifón, cierre hidráulico. Sala de máquinas altura mínima 2,5 metros y sobre caldera libre 0,5 metros. Distancias mínimas de calderas con quemador combustión forzada. O 0,5 metros entre el lateral caldera y pared. O 0,5 metros entre calderas. O 0,7 metros entre caja de humos y pared posterior. O distancia frontal profundidad de caldera mínimo 1 m. Se respetará altura 2 metros sin obstáculos. Calderas atmosféricas, entre calderas laterales y extremos 0,5 metros y frontal mínimo 1 m. Calderas combustibles sólidos, distancia entre caldera y chimenea mínimo tamaño caldera. Ventilación mínima en salas de calderas. O orificios 5 cm cuadrado barra diagonal kilovatios de potencia térmica. O conducto vertical 7,5 cm cuadrado barra diagonal kilovatios de potencia térmica. O conducto horizontal 10 cm cuadrado barra diagonal kilovatios de potencia térmica. Longitud máxima. 10 m. O estarán mayor o igual que 50 centímetros de cualquier hueco o rejilla ventilación distinto de sala máquinas. Ventilation forzada 1, 8 pin mayor 10 a. Para disminuir presurización sala conducto de 10 a con mínimo de 250 centímetro cuadrado. Patio de ventilación ya edificado mínimo 3 metro cuadrado lado menor de 1 m. Patio nueva edificación mínimo. 2x2. Si patio techado, 25% de sección en planta con mínimo 4 metro cuadrado. Chimeneas, se permite la evacuación en fachadas calentadores menor o igual que 24,4 kilovatios y calderas de gas estancas MOIE o igual 70 kilovatios. O en viviendas unifamiliares, en reformas de instalaciones solo clase 5 bajo NOx. Mayor de 400 kilovatios chimeneas individual. Menor de 400 kilovatios podrán tener chimenea común. Tramos vertical 0,2 metros en calderas atmosféricas. Calderas con diferentes combustibles prohibido compartir chimenea. Salida humos en pared altura mínima 2,2 metros del suelo. Distancia entre dos o más salidas 60 centímetros entre ellos, 30 centímetros con deflectores divergentes. Distancia chimenea entre ventanas y paredes laterales mínimo 1 m o 30 centímetros si no hay ventanas. Distancia pared frontal 3 metros con ventana o 2 metros sin ventana. Tramo horizontal, lo más corto posible. Pendiente mínima 3% hacia el generador. Base chimenea orificio diámetro mínimo 20 milímetros. Recogida condensados y pluviales. Salida de generador, orificios de lectura análisis. Altura chimenea, sobresalir 1 metro por encima cubierta. Edificios a menos de 10 metros. Curvas con mínimo ángulo de divergencia. Chimenea metálica interior conducto obra, temperatura pared no superior a 5 grados de temperatura ambiente y no superior a 28 grados. Depósitos biocombustibles distancia entre depósito y caldera mínimo 0,7 metros con pared resistente al fuego. Redes de tuberías y conductos, tubos y equipos con motores mayor de 3 kilovatios instalar con piezas flexibles. Llenado será manual y se instalará un presostato que dé alarma y pare equipos. Conexión válvula de vaciado y desagüe se hará de forma que el paso de agua resulte visible. Vaciado total por el punto más bajo accesible. Grandes longitudes horizontales y verticales tendrán compensadores de dilatación y cambios de dirección. Golpe de ariete. O válvulas mayor diámetro nominal 100 llevarán desmultiplicador. O mayor diámetro nominal 32 prohibida válvula de retención con clapeta. O mayor diámetro nominal 32 hasta diámetro nominal 150 válvula de retención con disco o disco partido. O mayor diámetro nominal 150 válvula retención disco o motorizadas con tiempo ajustable. Filtros con luz 1 mm máximo excepto válvulas automáticas mayores que diámetro nominal 15, contadores luz 0,25 mm máximo. Los filtros se dejarán siempre en su sitio. Conductos, longitud conducto flexible máximo 1,5 metros totalmente desplegado con curvas de radio igual o mayor de al diámetro nominal. Retornos pasillos utilizable en retornos solo viviendas.
Plénems pueden ser atravesados por conducciones electricidad, agua y de saneamiento excepto enchufe cordón. Unidades terminales, válvula cierre entrada y salida y dispositivo para modificar aportación térmica y equilibrado. Seguridad superficies calientes contactos accidentales mayor de 60 grados centígrados. Menor de 80 grados centígrados en elementos emisores, terminales, incluidos sus tubos a su alrededor. Material aislante no podrá interferir en partes móviles. Conductos aislamiento se cortará al paso de compuertas cortafuegos y baterías eléctricas. Prohibidos ondas y termómetros de contacto. Instalaciones de potencia mayor 70 kilovatios. Los aparatos de medición serán: colector impulsión y retorno termómetro. Vaso expansión, manómetro. Bombas, manómetro presión diferencial. Chimenea, pirometro. Las tuberías se probarán antes de los cerramientos por albañilería. Prueba estanqueidad. O redes agua caliente, 1,5 veces presión máxima trabajo con mínimo 6 bar. O redes agua caliente sanitaria, 2 veces presión máxima trabajo con mínimo 6 bar. O energía solar, 1,5 veces presión máxima trabajo con mínimo 3 bar. Inspección calor, del sistema de calefacción y ventilación y ACS cuando tenga generadores mayores de 70 kilovatios en calor, se excluye sistemas destinados a ACS hasta 70 kilovatios. En la inspección el generador de calor tendrá rendimiento no inferior al 80%. Inspección en aire acondicionado, del sistema cuando tenga generadores de frío mayores de 70 kilovatios. En la inspección periódica el generador de frío ER no inferior a 2. Inspección tanto en calor como en aire acondicionado, cada 4 años. Después de la inspección siempre informe del inspector. Si entrega propietario o arrendatario. A los 15 años inspección de la instalación completa. Contribución solar según Ecodecret con demanda mínima de mayor 50 L/día. Producción ACS por efecto Joule contribución solar del 70% mínimo, si hay gas en la calle, si no según zona climática. Catalunya 3 zonas climáticas, 2, 3, 4. Únicamente energía solar calcular a 0,7 kW/día metro cuadrado de captadores. Inclination placas. O en invierno latitud geográfica mayor 10 grados de inclinación. O en verano latitud geográfica menos 10 grados de inclinación. Contribución mínima según Ecodecret 40% zona 2. O contribución mínima por resistencia efecto Joule según Ecodecret 70%. O cálculo de número de personas por vivienda. Energía solar solo cobre y acero inoxidable primario. Glycol. Secundario cobre acero inoxidable, plástico. Conexionado de placas en filas con el mismo número de elementos y en paralelo. Tuberías instalación solar horizontales mínimo 1% dependiente. Bombas se sitúan en la parte fría de la instalación, retorno. Instalaciones mayor 20 metro cuadrado contador energía térmica generada. Instalaciones mayor 50 metro cuadrado se montarán 2 bombas en paralelo, una reserva. Instalaciones mayor 10 metro cuadrado circulación forzada. Heap 4, Renovables, Heap 4, Renovables. O contribución mínima ACS 70%, excepto cuando demanda menor de 5.000 litros/día que podrá ser 60%. O demanda mínima ACS, mayor 100 litros/día. O bomba de calor eléctrica renovable SISCOP mayor 2,5. Amortiguador menor de 7,5 kilovatios sin bancada hasta 9 metros SBAM20. Amortiguador menor de 7,5 kilovatios sin bancada hasta 9-12 SBAM30. Amortiguador menor de 7,5 kilovatios sin bancada hasta 12-15 SBAM40. Amortiguador mayor de 7,5 kilovatios sin bancada de 9 a 15 SBAM40. Norma 16061 Sala calderas combustibles gaseosos. Legionella. Proliferación entre 20 grados centígrados, 45 grados centígrados óptima a 37 grados centígrados. Eliminación a temperatura mayor 70 grados centígrados. Temperatura de distribución nunca menor de a 50 grados centígrados. Temperatura mínima 50 grados centígrados en el punto más alejado. En edificios sensibles como hospitales y residencias geriátricas se recomienda temperatura mínima 55 grados centígrados. El agua caliente debe llegar al grifo antes de 1 minuto. Eliminación de legionela en piscinas con cloro o similares. Temperatura acumulación 60 grados centígrados. Torres, distancia mayor 2 metros altura y 10 metros de ventanas o huecos ventilación. Fórmulas.
O potencia absorbida igual a potencia útil barra diagonal rendimiento. O rendimiento igual a potencia útil barra diagonal potencia nominal. O rendimiento igual a calor sobre el flujo portador barra diagonal PCI del combustible presión constante por consumo en unidad de tiempo. O cociente entre dos puntos y la distancia media, gradiente espacial. O cociente entre un punto e intervalo de tiempo, gradiente temperatura oral. O tuberías roscadas, hasta diámetro nominal 50. Definiciones importantes. O MET. Metabulica równa się 58,2 metro kwadradowy. O CLO. Resistencia térmica de la ropa. O dissipol igual a 1x10 litros por segundo. O generador calor para las medidas de temperatura, ambiente, CO2, tiro caja humos. O 20 kilovatios, 70 kilovatios segunda igual a 2 años. O maior 70 kilovatios, 1000 kilovatios 3 metros igual a 3 meses. O maior 1000 kilovatios m igual a mes. O generador frío, temperatura fluido entrada. Salida evaporadora, compresor COP, etc. O maior 70 kilovatios, 1000 kilovatios 3 metros igual a 3 meses. O maior 1000 kilovatios m igual a mes. O zona ocupada. O 5 centímetros desde el suelo. O 180 centímetros desde el suelo. O unas. O legionela, 100.030. O sala calderas gas, 60.601. O higienización conductos 100.012. O pruebas 14.336 y 12.108. O antivibratorios, Silenblocks, 100.153. O ventilación edificios 12.237. O aislamientos térmicos 12.241. O código de colores, 100.100. O PCs. Agua combustión supuestamente condensada. O PCI. Agua combustión supuestamente en estado de vapor. O fluorados. Reglamento CE 517/2014 entra en vigor el 1 de enero de 2015. Objeto Reglamento 517/2014 F-Gas proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. O contención, uso, recuperación y destrucción, comercialización de productos y aparatos específicos, usos específicos. Cuando se detecte una fuga se velarán porque los aparatos se reparen sin demora injustificada. Después de reparar la fuga se verificará en el plazo de un mes. Control de fugas. O 5 toneladas equivalentes CO2 o más, pero de menos de 50 toneladas equivalentes CO2, al menos cada 12 meses con sistema de detección de fugas, al menos cada 24 meses. O 50 toneladas equivalentes CO2 o más, pero de menos de 500 toneladas equivalentes CO2, al menos cada 6 meses con sistema de detección de fugas, al menos cada 12 meses. O 500 toneladas equivalentes CO2 o más, al menos cada 3 meses con sistema de detección de fugas, al menos cada 6 meses. O sistemas sellados herméticamente menor de 10 toneladas equivalentes CO2 no se hace detección de fugas. O mayor 500 toneladas equivalentes CO2 tendrán instalado un sistema de detección de fugas. Certificado válido para toda Unión Europea. Es obligatorio llevar registros de las revisiones realizadas. Todos los refrigerantes fluorados se recuperarán. Todos los refrigerantes y sus equipos estarán etiquetados con la cantidad y tipo. HCFC vírgenes prohibidos a partir 1 de enero de 2010. HCFC reciclados o recuperados prohibidos a partir de 1 de enero de 2015. Para realizar las actividades con gases fluorados el instalador debe estar en una empresa habilitada. Los equipos que necesiten instalación la tendrá que hacer un instalador habilitado. El usuario se compromete cuando compra el equipo. Profesionales certificado con RD 795/2010 se tendrán que reciclar antes de 4 años. Detector de fugas es un equipo calibrado eléctrico o electrónico. De manera general, queda prohibido el venteo y emisión directa a la atmósfera de todo fluido de GWP mayor de que 150 o PAO mayor de 0,001. HS. 3 Ventilación viviendas. Caudal aire exterior suficiente para concentración media anual CO2 inferior a 900 ppm. Locales habitables en periodo no ocupación mínimo 1, 5 litros por segundo. Vivienda 0 a 1 dormitorio. Dormitorios principales 8 litros por segundo, comedor 6 litros por segundo, local mínimo local 6 litros por segundo, total mínimo 12 litros por segundo. Vivienda 2 dormitorio. Dormitorios principales 8 litros por segundo, otros dormitorios 4 litros por segundo, comedor 8 litros por segundo, local mínimo local 7 litros por segundo, total mínimo 24 litros por segundo.
Vivienda 3 o mayor dormitorio. Dormitorios principales 8 litros por segundo, otros dormitorios 4 litros por segundo, comedor 10 litros por segundo, local mínimo local 7 litros por segundo, total 33 litros por segundo. Zona cocción extractor independiente con caudal mínimo 50 litros por segundo. Trasteros, 0,7 litros por segundos metro cuadrado. Aparcamientos y garajes 120 litros por segundos plaza. Almacenes residuos 10 litros por segundos metro cuadrado. Circulación aire desde locales secos a húmedos. Aireadores a altura mayor de 1,8 metros del suelo. Normativa HS, for Legionella. Obligación de retorno ACS, cuando punto más alejado esté igual o mayor de 15 metros. Las tuberías de ACS deben ser resistentes a la corrosión interior y no deben modificar color, sabor ni olor. Pondremos antirretornos en instalación de agua fría o agua caliente sanitaria. O después de los contadores. O en las bases ascendentes. O antes de un equipo de tratamiento de agua o un equipo de refrigeración o climatización. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 grados centígrados y 65 grados centígrados excepto viviendas. Las instalaciones de ACS se controlará la temperatura de preparación y distribución. Las tuberías de agua fría estarán separadas 4 centímetros de tuberías de ACS o calefacción, y si están en vertical la tubería de AF por debajo de las de agua caliente. Separación de tubería respecto canalizaciones de gas 3 centímetros. Proliferación Legionella, según RD 865/2003, entre 20 y 45 grados centígrados, óptima temperatura 37 grados centígrados. Temperatura superior a 70 grados centígrados muere instantáneamente. La UNE 100.030 indica que la proliferación de la Legionella es 20 grados centígrados, 50 grados centígrados. Los depósitos instalados en exterior estarán protegidos radiación solar y aislados. Temperatura agua fría será inferior a 20 grados centígrados. Tramos de tubería que no alcancen temperatura superior a 50 grados centígrados máximo longitud igual a 5 más o 3 litros. Acumulador mayor de 750 litros intercambiador en el exterior. Difusores de ducha y tubería debe quedar vacía cuando no se use. Torres, 2 metros por encima y 10 metros horizontal a ventanas y tomas ventilación. Tendrán separadores de gotas. Los humidificadores quedan exentos del cumplimiento de la Legionella. Las chimeneas que pasen por el interior de patinillos o galerías de obra, la temperatura de la pared de los locales colindantes no será superior en 5 C a la temperatura ambiente proyectada del local y como máximo 28 C. El tramo vertical dispondrá en la parte superior de un acabado que funcione como aspirador estático. Cualquier instalación de potencia térmica nominal superior a 70 kW dispondrá de dispositivos para medir el consumo de combustible y electricidad de forma separada al resto del edificio. Y dispondrá de contador de energía térmica generada en cada uno de los generadores en calefacción o refrigeración. Cuando el sistema de climatización sea del tipo mixto agua-aire y se utilice una máquina frigorífica del tipo aire-agua de más de 70 kW respuesta, el enfriamiento gratuito se obtendrá mediante el empleo de baterías puestas en serie con el evaporador. Después de acabar el montaje de una red de conductos, se pondrán los ventiladores en marcha hasta. Respuesta: que el aire parezca no contener polvo a simple vista. El aire de retorno que, nuevamente tratado en la unidad, se vuelve a poner en el circuito del sistema para impulsarlo en los locales acondicionados se llama aire de recirculación. El aire exterior antes de introducirlo en los locales se deberá filtrar. El volumen mínimo de acumulación en relación con el área de captadores será superior a 50. En cuanto al diseño de una calefacción, en una vivienda, en la ventilación aplicaremos los requisitos de ODBHS 3 del CTE. En los edificios en que se quiera utilizar los lavavajillas con energía solar. O tendrá que existir una toma de agua fría y agua caliente. En un local de fumadores, ¿el retorno de aire se puede ser retornado otra vez a los locales? ¿O no se puede retornar a los locales? En una instalación de calefacción de 100 kW de potencia, ¿qué diámetros mínimos pondremos en las tuberías de alimentación y de vaciado? O 20 milímetros y 25 milímetros, respectivamente. En una sala de calderas de gas de seguridad elevada de 125 metros cuadrados las salidas de la sala se encontrarán a menos de 7,5 metros. La caída de presión de un fluido, distribuida y localizada, en su paso a través de un aparato o desde un punto a otro de una canalización es o pérdida de carga.